¿Cómo están? Como les dije la semana pasada, vamos a salir un poco de las batallas, los transportes, la guerra, la sangre, los corvos, el fuego, las bayonetas, para primero respirar un poquito al respecto y segundo, hablar de algo que es súper entretenido. La historia de repente no le he tirado la pelota correspondiente, pero sí son temas que han ido trascendiendo en el tiempo y de repente se nos arman unas pelotas gigantescas como lo que vamos a ver, que llevan a un montón de equívocos y de interpretaciones erróneas de la guerra del Pacífico propiamente tal. Me refiero a los mitos, me refiero a los grandes mitos y leyendas de la guerra del Pacífico. Ahora, toda guerra está llena de estos, toda guerra, cualquiera que esta sea, está llena de mitos y de historias medias raras y qué sé yo. Pero en la guerra del Pacífico, personalmente he identificado cerca de 40 mitos, algunos surgidos inmediatamente en la misma guerra, como el salto del Morro de Arica, ya lo vamos a desarrollar, otros que fueron un poquito después, otros que ya son del siglo XX propiamente tal, y uno incluso del siglo XXI. Vamos a ver, el más conocido puede ser el de Canchas Blancas, ¿no es cierto? Este invento que se le ocurrió al presidente de Bolivia, Evo Morales, de incluso de recrear una supuesta batalla de Canchas Blancas que en realidad nunca existió, o lo que pasó con el general Baquedano, que lo están intentando poner como un general conquistador sediento de sangre. Entonces estamos armando mitos de una historia que no corresponde. Pero eso lo vamos a dejar aparte y nos vamos a concentrar en dos mitos que son súper entretenidos. Son muy simpáticos por lo demás y que han llevado a equívocos más o menos importantes. Vamos a partir con el famoso salto de Alfonso Ugarte desde el Morro de Arica, que en el fondo da la sensación de que fue algo sumamente real, que sí sucedió, pero ya vamos a ver, ¿no es cierto? Todo este mito parte, ¿no es cierto?, desde la fase final de la toma del Morro, cuando ya las tropas chilenas estaban avanzando, o sea, estaban muy cerca ya del fuerte Ciudad de las Morros, ¿cierto? Y el mito dice que el coronel Alfonso Ugarte, montado en su caballo, uno blanco, otro negro, pero en fin, montado en su caballo, sacó la bandera peruana que flameaba sobre el mástil del Morro y se lanzó con ella hacia el mar con la idea, ¿no es cierto?, con este sublime esfuerzo para que no fuese mancillada por el enemigo. ¿Ok? Paz Soldán, el historiador peruano de la época, Mariano Felipe Paz Soldán, nos dice, abre comillas, en un acto asaz patriótico, Ugarte se arrojó a caballo desde la cima del Morro, empuñando el pabellón peruano para evitar que cayera en manos del enemigo. Cierro comillas. ¿Okay? Pero a ver, partamos por el principio. ¿Quién era Alfonso Ugarte? Para que sea tan famoso. ¿Quién era este Alfonso Ugarte? Alfonso Ugarte Bernal nació, o está a su fe de bautismo, dice el 13 de julio de 1847 en la ciudad de Iquique. Su padre era un comerciante de la zona, básicamente con agua, comerciante de agua y de repuestos para la industria del salitre. Y una vez cursados los estudios primarios de Alfonso, lo envió a Valparaíso, donde se graduó de contador. Regresó a Iquique y pasó a ser un miembro muy destacado de la sociedad iquiqueña en la época. Fue alcalde, tuvo varios cargos, aumentó su fortuna. Fue un tipo bien cachado, digamos. Cuando parte la Guerra del Pacífico, por iniciativa propia en realidad, organizó y armó un batallón de soldados que se llamó el Batallón Iquique número 1, que eran 400 voluntarios. Okay, aquí tenemos una diferencia de cifras. Los batallones peruanos estaban formados por 400 hombres. Otras cifras del batallón Iquique específicamente me van de 430 o 440 soldados, como fuese. Bueno, lo organiza, lo arma, lo viste y lo entrena y le paga los primeros sueldos con su fortuna personal. O sea, el tipo invirtió en este batallón, perdón, este batallón para que fuese a defender el Perú. En previo a esta acción, el gobierno peruano primero lo nombra comandante del batallón Iquique, su batallón, con el grado de coronel. Y aquí empezamos con los coroneles, pero eso es la historia que les tenemos que ver quizás más adelante. La cantidad de coroneles asimilados civiles que fueron rápidamente ascendidos a coroneles y que eso generó un problema. Pero eso es otra historia. Bueno,
frente a su batallón Iquique número 1, combatió el 27 de noviembre en la quebrada de Tarapacá, dato no menor. De ahí, junto con el resto del ejército aliado de Juan Buendía, va hasta Arica, se replegan sobre Arica y quedan acantonados en esa ciudad. No participa en la batalla de Tacna porque estaba en Arica. ¿Ah? Aparece en la jornada del 7 de junio, la toma del Morro, como comandante de la 8ª división defendiendo la plaza del ataque chileno. O sea, tiene un puesto bastante alto dentro de la jerarquía militar de Arica. Entonces, ese día en particular surge la historia del salto de este coronel que montaba en su caballo blanco, repito, otros dicen negro, ¿ah? Y con la bandera peruana inmaculada en sus manos, se lanza al vacío de la cima del peñón ariqueño. A ver, estamos al final del combate, al final del combate por la tropa, de la toma del Morro. Las tropas chilenas atacan de frente hacia el Morro, ¿no es cierto? Y las tropas peruanas, lo único que les queda por defender es su zona, o si no se caen al mar. Este espacio de defensa es más o menos 2 canchas de fútbol, 2 canchas y media de fútbol. ¿Ah? Son 200 metros de largo, de ancho, ¿no es cierto?, por unos 120 metros de profundidad, aproximadamente. Ahí se concentra la última defensa del Morro, que fue bastante carnizada. Entonces estamos al frente de más o menos de 1000 soldados peruanos, 1000 a 1200, 1000 soldados peruanos, ¿no es cierto?, que son atacados fuertemente por unos 1400, 1600 chilenos. La cifra todavía está en el 12. Y la lucha a esa altura, la lucha ya se va tornando cuerpo a cuerpo. Estamos a lucha de la bayoneta y a corvo. O sea, la cosa está bastante peliaguda. Entonces, es de ahí donde surge este mito que este hombre salta a caballo, la bandera, ¿no es cierto? Pero, primera pregunta. ¿Qué hacía un caballo en ese lugar de dimensiones más o menos pequeñas? Y más encima no hay ningún relato que lo compruebe. ¿Ok? Hagamos supuesto. Estaba el caballo. Si estaba un caballo en esa zona, debió de haber estado extremadamente nervioso y alterado por los cañonazos, los balazos, los gritos, el olor a pólvora y sangre, etc. Pero, ya. Hagamos supuesto que estaba el caballo. Después dice, el mito sugiere que el coronel Ugarte estaba montado sobre su caballo. Lo cual es bastante absurdo, porque si yo tengo una persona que está montada en un caballo y la veo pasar delante mío, es un tiro al patito. O sea, cualquier soldado se hubiese entusiasmado en dispararle a este tipo que resalta, ¿no es cierto?, entre medio de esta refriega, resalta porque está montado en un caballo. Hagamos otro acto de fe y digamos que sí, que estaba montado en el caballo. El mito nos dice que Ugarte salta del morro. El problema es que los caballos no son suicidas, los caballos no saltan al vacío. ¿Ya? Los caballos solamente van a saltar cuando ven las patas, donde ven un lugar donde poner las patas. ¿Okay? Alguna historiografía peruana nos da una explicación al respecto, que sería que la vista del caballo iba cubierta por la bandera. O sea, Ugarte se dio el trabajo de cubrir la bandera, los ojos del caballo con la bandera. La verdad es que los caballos, o cualquier animal, cuando está con la vista tapada, no se mueve, no hacen nada. Las pruebas es que, por ejemplo, los halcones, los que estos usan en el deporte de la cetrería, ¿no es cierto?, los tienen quietos porque le ponen una capucha. Y el halcón se queda quieto, ¿no es cierto? Los caballos de tiro usan antiojeras para que vean solamente hacia adelante y no se distraigan mirando para el lado, pero tienen que mirar. ¿Ya? Entonces, algunos expertos en caballo que yo consulté me dicen que un caballo que es ciego o que queda con la vista vendada no se va a mover, simplemente se quedan parados quietos porque no saben para dónde ir. Entonces estamos hablando de 5 supuestos que estarían sustentando este mito y estarían explicando este mito. La verdad que muy poco racional, que estaba el caballo, que estaba el caballo, es muy poco racional. Es muy fantasioso toda esta historia. Y la dura realidad nos dice otra cosa. Lamentablemente nos dice otra cosa, porque toda esta construcción del mito que se arma y lo que nos ha llegado hasta el día de hoy deja de lado algo súper importante, que es la lectura de los partes de combate que se
producen después de la toma del Morro por parte de los peruanos, no los partes chilenos, los partes peruanos. Entonces les voy a leer un extracto del parte de combate de Manuel Camilo de la Torre, que es el jefe del Estado Mayor de Arica. O sea, después de Bolognesi venía él, y él queda vivo y hace el parte. Dice, abro comillas: han sucumbido en la lucha los coroneles Francisco Bolognesi, don Juan Guillermo Moore, don Alfonso Ugarte, don José J. Inclán, don Justo Arias y Argüez, don Mariano F. Bustamante, los tenientes coroneles don Ricardo O'Donovan, don Ramón Zavala, bla, bla, bla. O sea, el parte nos estaba indicando de que Ugarte estaba muerto arriba del Morro. Repito, han sucumbido en la lucha los coroneles Francisco Bolognesi, don Juan Guillermo Moore, don Alfonso Ugarte. Han sucumbido, están muertos. ¿Ya? El parte de batalla de Manuel Espinosa, comandante de la batería del Morro, o sea, que estaba a cargo de la artillería del Morro, indica exactamente lo mismo. Indica que el cuerpo, o sea, que Ugarte lo mandan a suspender los fuegos y en ese instante lo matan. Y ahí queda. ¿Ya? Entonces, ¿por qué surge este mito? ¿En qué minuto a alguien se le ocurre armar este mito? La verdad es que esta historia del salto de Ugarte con su bandera y su cosa aparece más o menos un mes después de la toma del Morro de Arica. ¿Ya? Y eso tiene una explicación racional. El Perú, en realidad, el pueblo peruano, la sociedad peruana, necesitaba tener una imagen de un héroe como Arturo Prat. Alguien que se hubiese inmolado por la patria. ¿Ya? Y esto obviamente con un objetivo muy claro, que era incentivar a los soldados, a la población general que se fuese a enrolar a los cuarteles y a las familias más poderosas de que apostasen con dinero a este esfuerzo bélico. Lo cual es una labor encomiable, pero tú tienes que entusiasmar como una forma de propaganda, tienes que entusiasmar a tu pueblo para que se una en esta causa, tal cual como sucedió aquel 21 de mayo de 1879 cuando Prat se muere en la cubierta del Huáscar, y eso hace que Chile, en general, la sociedad chilena, se amalgame en un solo objetivo, que era ganar la guerra. Con esto se buscó un poco lo mismo. En las primeras fuentes hablan de que se dijo que han llegado noticias, nada concreto, nada así absolutamente concreto. Y para terminar con este mito, los restos de Alfonso Ugarte se encontraron abajo del Morro, porque su cadáver, después de la toma, los cuerpos de los animales y de los seres humanos que quedaron muertos arriba del Morro se quemaron y se lanzaron al agua, con la esperanza de que el mar se los llevase. El problema es que el mar no se los llevó, sino que los devolvió. Entonces, varios días después se pudo identificar el cuerpo de Alfonso Ugarte y se trasladó a Lima, donde hoy día está en el cementerio Presbítero Maestro. Pero nadie saltó del Morro aquel día con un caballo y con la bandera en las manos. Eso es un mito absolutamente falso, ¿no es cierto?, y construido con una razón específica. El segundo mito que vamos a hablar hoy día es la famosa chupilca del diablo, ¿no es cierto? Este brebaje que le da una fuerza increíble, un vigor de combate impresionante a los soldados chilenos. Les voy a leer un pequeño parrafito, una pequeña parte de Adiós al séptimo de línea. Comillas: aguanta, si vamos a necesitar fuerzas para pegarnos el último salto, es más mejor que tomemos una chupilca del diablo. El minero que había hecho la proposición abrió rápidamente la bolsita que sacara de su fornitura y con un ademán decidido vació un poco de su contenido dentro del cacho. Torreblanca abrió los ojos espantado. Los gránulos grises habían escurrido al cacho eran de pólvora. No alcanzó a decir nada, porque de inmediato su asistente vació una buena dosis de aguardiente encima. El minero que tenía el cacho lo agitó velozmente y de un golpe se vertió en la boca todo el contenido. Rafael sintió inmediatamente como si toda la sangre se le caldeara y el corazón empezó a redoblar ferozmente dentro de su pecho. Miró a sus hombres y los vio a todos con los ojos brillantes y las pupilas dilatadas. De sus rostros antes marchitos se iba la fatiga visiblemente y, en cambio, en los labios y en las mandíbulas se le marcaba un gesto rígido, duro y salvaje. Cierro. Esto es lo que nos dice Jorge Nostroza en su obra monumental, fantástica, sensacional, Adiós al séptimo de línea.
Eh, Este brebaje, la chupilca del diablo, le daba entonces al soldado chileno un vigor sobrehumano, ¿no es cierto? Una fuerza combativa impresionante, no tenían miedo para nada, sin miedo a la muerte, y no existía el cansancio. Es decir, estamos hablando de una droga estimulante, altamente estimulante, como la anfetamina o la cocaína del siglo XIX, y más encima era fácil de hacer, pues mezclaba ahí pólvora con aguardiente, lo agitabas, lo batías, y te lo tomabas de una y quedabas, pero a 5.000 kilómetros por hora. Pero vamos por parte. Vamos por parte. La pólvora que se usaba en aquella época se llamaba pólvora negra y era un compuesto químico que contenía azufre, que después es tóxico, nitrato de potasio, un derivado del salitre, y carbón. ¿Ya? El carbón era el que producía el humo negro, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, hoy día, si vemos fuegos artificiales, nos vamos a dar cuenta que empieza a caer después de los fuegos una especie de nube densa. Eso es porque tiene pólvora negra. Y tiene un olor muy, muy característico, muy metálico, si ustedes quieren. Bueno, en fin. Volvamos a la pólvora negra de la época. El problema es que el nitrato de potasio, por sí solo, puede llegar a ser mortal o al menos producir un cuadro de extrema irritación de las mucosas gástricas, o sea, una irritación profunda mientras va pasando, ¿no es cierto? Produciendo sangramientos internos, o sea, ulceraciones, y atacando fuertemente el hígado y riñones. Y una cosa importante, reduce el transporte de oxígeno. Todos estos datos médicos los saqué del Centro de Toxicología de la Universidad Católica, no estoy inventando nada, ¿ya? Y si se reduce el transporte de oxígeno, la persona queda más lenta. O sea, nos vamos poniendo más lentos cuando hay menos oxígeno. El azufre, en tanto, tiene un efecto también irritante sobre la mucosa intestinal, causando vómitos, diarrea, ulceraciones. Y también ya en el sistema del corazón, ¿no es cierto?, el cardiovascular, produce hipotensión, que baja, ¿ya? No es hipertensión, sino que hipotensión y cierta arritmia. Si le agregamos a todo eso, bueno, el carbón sería como lo más neutro, ¿no es cierto? De hecho, cuando yo era chico, y algunos aquí se van a recordar, cuando estábamos enfermos de la guata, nos daban unas pastillitas negras de carbón que nos quedaba con toda la boca negra. Eran bien ricas por lo demás. Pero el carbón teóricamente habría aplacado, ¿no es cierto? No era irritante dentro de la parte del sistema digestivo del ser humano. Bueno, si le ponemos aguardiente, que también es un irritante intestinal, por favor, todo alcohol, todo bebida espirituosa es irritante intestinal, nos da como resultado una bebida altamente peligrosa para el ser humano, la cual puede provocar daño en el tracto digestivo, como irritaciones, sangramiento, incluso la muerte si alguien ingiere en dosis bastante grande, ¿no es cierto? Lo más suave que esta bebida puede producir es una diarrea incontrolable. Y ustedes entenderán que soldados con diarrea no me sirven de mucho en batalla, ¿no? Ahora, lo más importante es que todos estos componentes, todos los componentes que hemos estado hablando, el azufre, el nitrato, el carbono, ¿no es cierto?, no producen ningún efecto, repito, no producen ningún efecto al sistema nervioso central, salvo el alcohol, que es un depresor. El alcohol nos deprime, el alcohol ataca los terminales nerviosos, por eso que los borrachitos, a mí no me ha pasado nunca, pero sí yo he escuchado gente que la lengua le pone de la boca, porque no podemos articular, se pierde eso, y al final los borrachitos se duermen, se van cortados, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si ninguno de estos elementos es excitante, malamente puede ser una droga tipo estimulante, ¿no es cierto? Por último, no he encontrado en todo lo que he leído sobre las guerras pacíficas, no he encontrado ninguna referencia sobre la chupilca del diablo, ni en las revistas médicas, ¿no es cierto?, que hay varios que te describen todas las heridas y las relaciones de los soldados en la época, y bueno, sería un síntoma más, ¿no es cierto?, ni en diarios de campaña, ningún diario de campaña de ningún soldado de la guerra del Pacífico u oficial de la guerra del Pacífico se habla de la chupilca del diablo, ni en crónicas periodísticas que podrían, ¿no es cierto?, Heroica Vida, que escribió tanto sobre la guerra del Pacífico, podría haber dicho algo al respecto. Nada, absolutamente nada. La primera vez que aparece esta chupilca del diablo es en la obra de Nostroza, obra publicada por los demás en 1955.
Y fue, fíjense, una muy buena explicación, de ahí surge el mito, que fue una muy buena explicación o una muy buena manera de explicar la ferocidad combativa del soldado chileno. Es un tema que lo vamos a hablar después, que es muy interesante. El soldado chileno tenía una fuerza de combate, una estamina que se llama, muy alta, ¿ya? Entonces, fue una forma con el Chupel Calderero de explicar esa gran fuerza combativa para nosotros, el soldado chileno, vigoroso, mentira, no sé, contra nuestros enemigos, y para los peruanos y bolivianos también es una gran forma de explicar de cómo se nos venían encima una manga de energúmenos aparentemente drogados, cosa que no era así, y por tanto es una de las tantas razones que ellos aducen por las cuales perdieron la guerra. En rigor, la Chupilca del Diablo es un mito más, nunca existió, y también hay que decir, porque no nos olvidemos que aquí estamos hablando las cosas por su nombre, también hay que decir de que los soldados chilenos le echaban aguardiente a sus caramayolas, y esto por tres efectos. Primero, porque el agua que se tomaba era muy mala, le echaban un poquito de té y aguardiente, porque el agua que servían de la zona era un agua pésima, un agua de muy mal gusto. Segundo, la lata de la carapayola le daba un sabor metálico al agua, muy desagradable. No sé si usted ha sentido alguna vez ese sabor en la boca que deja los dientes, una cosa muy, muy mala. Por tanto, de ahí el té y el aguardiente. Y tercero, no hay que desconocerlo, que también tomaban aguardiente para darse valor, ¿ya? Pero es evidente que no podían tomar mucho, porque tampoco sirve tener a 400, 500 hombres de un batallón absolutamente ebrio antes de entrar en batalla. No anda la batalla, así de simple. Pero sí tomaban unos taquitos, si ustedes quieren, unos cortitos, ¿no es cierto? Como se dicen ahora la gente con los shots, ¿ah?, de aguardiente para entrar en combate. Pero en ningún caso iban ebrios. No nos pasemos para la otra parte. Entonces, el tema de mezclar aguardiente con pólvora negra de la época, no, absolutamente mito. Ya, no los la tengo más. Nos vamos a ir en la próxima semana con la campaña de la Sierra, que es muy larga, así que la vamos a dividir en dos sesiones, si ustedes quieren, en dos presentaciones distintas. Así que, chao, cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana.